nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Amén. Pueden estar cómodos. Extranjeros y advenedizos, esa es la enseñanza para esta noche que el Señor me ha regalado. Cuando hablamos de ser extranjeros, o también es un sinónimo, podría ser peregrinos, se habla de una persona que no pertenece a un lugar o a una cultura en específico. Se habla de una persona que se encuentra pasando temporalmente por algún lugar, pero que no es ese su hogar, no es esa su casa, no es ese el lugar donde él ha querido estar, sino que está ahí colocado por un momento, pero en otro momento no va a estar. Amén. Advenedizo. Advenedizo es aquel que ha llegado de otra tierra o que vive fuera de su hogar, que viene a esta tierra, pero que este no es su hogar. Y hay otra interpretación que me causó curiosidad, porque creo que se conecta con lo que hace el Señor con nosotros, y es que es una persona que llega a un lugar o una posición que no le es propia, de forma que cuando llega a ese lugar, esa persona se siente extraña o las personas la miran y siente que no encajan. Como cuando en lo que estaba leyendo daban un ejemplo muy casual, y era como cuando una persona de un momento a otro se vuelve rica, pero no es letrada, pero no es bien hablada, pero empieza a estar dentro de las personas que sí tienen mucho dinero y como que retiñe, como que se siente como que no es de ahí, pero es de ahí. Y ser extranjeros y advenedizos, mis hermanos, y me inspira este mensaje, durante esos 45 días que estuvimos, cada día yo le decía: Señor, regálame una palabra para ese martes, regálame una palabra. Y al final, como de las últimas 2 semanas, luego de pedirle mucho a él, bueno, me dijo: tienes que inspirarte en este viaje. Y pensaba y miraba a los hermanos y a las hermanas que se han ido a otros países, que no solamente son los misioneros, porque los misioneros son una bendición. El hermano Leonardo Fortunato en Holanda o Nederland más bien, el hermano Gerardo Blanco en Alemania. Cada uno de estos hombres de Dios y sus esposas son una gran bendición, pero también hay muchos colombianos, muchas personas de Ecuador, muchas personas de España que se han ido a inmigrar, a ser inmigrantes y a dejar todo para buscar un mejor futuro. Y todo es todo, mis hermanos, es dejar su casa, es dejar su familia, es dejar su trabajo, es dejar todo por buscar un mejor futuro. Y es que esto de ser extranjeros y advenedizos, mi hermano, me inspira mucho, porque a veces andamos por la vida como tan seguros en este mundo, como tan seguros de lo que tenemos, como tan seguros de nuestras posiciones, de nuestros bienes materiales, de los estudios que tenemos, del trabajo que tenemos, del carro en donde andamos, de la casa donde vivimos, de la cama donde dormimos. Pero lo cierto, mis hermanos, es que nosotros no hacemos parte de este mundo y nuestra morada celestial no es esta. Así que nosotros somos extranjeros y advenedizos. Si usted sabe que usted es un extranjero y un advenedizo, dele un gloria a Dios al Señor en esta noche. Segunda de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y es que nosotros no hacemos parte de este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4 del verso 7 al verso 18, vamos a leerlo rápidamente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, mis hermanos, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Y es que el Señor hoy nos quiere recordar que nosotros estamos de paso. ¿Y cómo está tu mochila? ¿Y cómo está tu maleta? ¿De qué la tienes cargada? ¿De qué está llena? ¿Está llena de Dios? ¿Está llena de su Espíritu Santo? ¿Está llena de sus dones? ¿O de qué está llena? ¿O estás batallando con una situación y un problema y crees que ese es tu todo? Pues mi hermano y mi hermana querida, el Señor en esta noche nos está haciendo un llamado a decirnos: despierta, porque pronto nos vamos. Y la maleta que estamos alistando de venga compremos un carro, venga compremos una casa, venga comprémonos esta ropa, venga comprémonos estas cosas, y no está mal planear, y no estoy diciendo que no planeemos, porque es necesario planear, y nuestro Dios es un Dios de orden y un Dios de planeación, pero que nuestra mirada, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, que nuestra mirada esté en el reino de los cielos, y que esa maleta la estemos preparando con todas esas cosas celestiales que necesitamos para entrar allá en el día final. Sea que muramos o sea que vivamos, pero del Señor somos. Algún día sonará esa trompeta final, y primero los muertos en Cristo resucitarán, pero luego nosotros, los que hayamos quedado, si es que aún estamos vivos, iremos con Él a recibirlo en las nubes. Pero esa promesa, mis hermanos, sigue vigente, no ha perdido vigencia, no ha pasado de moda, sigue presente en nuestras vidas, y tiene que estar así siempre, cada día, cada minuto. Y ese es mi propósito. Me vine de ese viaje pensando en cada uno de esos aviones, escribía y decía: Señor, tenemos que andar más livianos, tenemos que andar más cortos de equipaje, porque me conmovía el corazón ver esos hombres y esas mujeres trabajando. Y yo le decía ahorita al hermano Jairo, a la hermana Jenny, definitivamente un misionero y una esposa de un misionero es alguien que tiene que nacer para eso, porque son mujeres y son hombres que se entregan al servicio, que no les importa el bien material, que solamente les importa ganar un alma, que solamente les importa buscar la causa del Señor. Y ese debería ser nuestro oficio, amén. Cuando hablo de ser peregrinos y extranjeros, no solamente hablo específicamente de un llamamiento. Puede ser, ¿por qué no?, que Dios a alguno de los que esté aquí le tenga un llamamiento. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero también me refiero a que en lo que estemos, mis hermanos, en la sencillez, en el cargo que estemos, podamos hacerlo para Él de lo mejor, lo excelente, porque Él es el todo de nuestras vidas, amén. Y eso también significa andar con esa maleta llena de Él y vacía para el mundo. Pero en ese versículo último nos hablaba de
de proseguir a un gran galardón o a un peso eterno de gloria. Filipenses 3, del 1 al 14, vamos a leerlo prontamente. Pablo nos inspira con este capítulo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo comienza a contarlo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ese era Pablo hace miles de años escribiendo estas cartas, y esa era la fe de él. ¿Cuál es la fe de nosotros hoy? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Esa es la meta, mis hermanos, llegar al Señor Jesús, llegar un día a ese reino de los cielos. Hay un hombre en la Biblia que fue un peregrino, que fue un extranjero, y ese es Abraham. Hebreos 11, el verso 8 y el verso 9. Nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Quién era Abraham? ¿Cuál era su historia? ¿Quién era su padre? ¿Quién le enseñó quién era Dios? ¿Alguno recuerda? ¿Quién le enseñó? Génesis, capítulo 11, del verso 27. Hoy estoy leyendo muchos versículos, pero ahí está lo que Dios quiere regalarnos en esta noche. Estas son las generaciones de Taré. Taré era el padre de Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos a Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán hoy simboliza el reino de los cielos. Para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Qué significa Taré?
¿Alguno sabe qué significa Taré? Porque Taré realmente cuando uno lo busca más adelante en la Biblia, por allá encontré un versículo en Josué, dice que era un adorador de diferentes ídolos. De hecho, en la historia dice que él fabricaba ídolos, era un poco lo que hacían en la tierra de él. Así que de Taré no vino inspiración, de Taré, padre Abraham, no vino inspiración para Abraham de buscar al Dios vivo y al Dios verdadero. La Biblia dice en Génesis 12, ahí en Génesis 12, el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, ahí hay una disputa en la Biblia de si se lo acaba de decir el Señor o ya se lo había dicho, pero aquí lo muestra como en un pasado. Pero Jehová había dicho a Abraham, es decir, su padre muere mientras van de camino a Canaán, pero no llegan, sino que él hace una parada y dice que después de que murió Taré, entonces viene esta palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero ese mandamiento o ese propósito o ese llamado, porque era el llamado de Dios para Abraham, no era un llamado per se, no era un llamado solo, era un llamado que venía cargado de unas promesas. Y cuando uno sigue leyendo los siguientes versículos, encuentra 7 promesas que hay ahí. Vamos a leerlo en el verso siguiente. Y haré de ti una nación grande, 1, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Taré significa, incluso un poco fuerte lo que entendí aquí, pues como dentro de lo que busqué, en el hebreo significa cabra montés, rebelde. Y es que si uno mira en la Biblia, lo que detenía un poco a Abraham era su padre, era sus pensamientos, era sus convicciones, porque ahora creo yo puede ser más fácil cuando uno llega por primera vez a la iglesia y siente un llamado de Dios y llega a un lugar, se congrega, hay una Biblia física para leer, pero quizás usted tiene alguna duda y de pronto busca algún buen amigo en Cristo y le dice, sabes, estoy escuchando una voz, no sé si es de parte de Dios, me dice esto, pero hagamos la tarea con Abraham. En esa época no había una Biblia física, mucho menos se congregaban. En su familia no había nadie con raíces cristianas conocedoras del Señor, pero aún así Abraham decidió creer en ese llamado que el Señor le hizo. Y todos sabemos la bendición que Dios le regaló a Abraham y todo lo que eso contuvo, ¿cierto?, al pueblo de Israel y a lo que hoy nosotros somos como iglesia. Amén. Mis hermanos, un mensaje corto, sencillo, para hacer una pregunta de reflexión, y es preguntar, ¿cuál es tu Taré? ¿Quién es ese Taré en tu vida hoy que te impide? Y me voy a permitir usar una frase muy linda que usó el hermano Fran en el culto del domingo de la mañana, y es que te impide dejar tu todo por tomar el todo de Dios. ¿Quién es tu Taré? Si hay aquí un amigo, una amiga que nos está visitando, que aún no se ha decidido por bautizarse, ¿quién es ese Taré que te impide tomar esa decisión? ¿Qué es eso que no te deja llegar con libertad para buscar ese premio celestial? ¿Qué es eso que no te impide estar en paz y en tranquilidad? ¿Cuál es esa situación, incluso una situación económica, una situación familiar, alguna condición de salud? Para Dios no existe cosa difícil ni cosa imposible. Y ahí es donde hay que dar
un salto al vacío, diría mundanamente, pero bíblicamente y espiritualmente es hacer un acto de fe. Amén. Y es creer que lo que Dios me está llamando a hacer, Dios lo va a cumplir y lo va a hacer. Sin titubear, sin pensar, sin preguntar, ¿será que sí? ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Y si yo me bautizo? ¿Y si yo me entrego? No, 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 no. Tú no tienes que venir con dudas al Señor. Tampoco tienes que venir a presentarle al Señor con preguntas y con miedo tu solicitud, tu petición. Tú tienes que venir es con seguridad. Y ahí sí actuar como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Salió y se fue, y bueno, y tuvo que enfrentar muchas cosas, pero llegó a la tierra prometida. Y ese es el mensaje en esta noche, mis hermanos, dejarles esta reflexión de andar ligeros, porque somos peregrinos extranjeros que vamos de paso por este mundo, que necesitamos no llenarnos de las cosas que hay en este mundo, materiales, mundanas, sino buscar del reino de los cielos. Amén. Yo les invito para que estemos en pie y vamos a hacer una oración juntos y vamos a pedirle al Señor Jesús que sea Él tocando nuestro corazón, que sea Él tocando nuestras vidas, que sea Él regalándonos la oportunidad de tener la fe para el llamado que Él nos ha hecho, sea un llamado para servir en la congregación, o si es un llamado para algún ministerio que a alguno le quiere regalar aquí, o si es un llamado para la salvación, para aquellos que aún no lo